Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Estamos en conexión con Jorge Murrieta, Oscar Guzmán y Eduardo Camarena. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. ¿Qué tal, amigos de En Conexión? Es un placer saludarlos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Lalo Camarena, y un servidor. Vamos a platicar con un hombre polémico, un hombre de medios de hace muchísimos años, que se forjó en Imevisión, en Televisión Azteca, y que ahora es uno de los comentaristas principales de ESPN. Muy polémico nuestro invitado del día de hoy, Lalo Camarena. ¿Cómo estás? Bien, bien, yo digo con trayectoria, ¿no? Y para mí eso tiene un valor muy, muy especial. David lo sabe, alguna vez lo hemos conversado y bueno, pues tenemos aquí a un hombre que sigue haciendo periodismo en los medios, David Faitelson. Le damos la bienvenida, Jorge. Hola, David, bienvenido. Gracias por platicar con nosotros. Al contrario, Jorge, un placer estar contigo, estar con Lalo también, a quien conozco hace muchísimos años, uno de los periodistas, uno de los hombres más relevantes en la fuente del boxeo en México. Y bueno, me da mucho placer estar aquí con ustedes, tener la oportunidad de platicar un rato y pasar también un poco de tiempo agradable ante las malas noticias que nos ha dado por lo pronto, pues no el deporte mexicano, porque la semana pasada estábamos festejando el triunfo del Canelo Álvarez, estamos festejando también el triunfo del Checo Pérez de llegar a un podio en el Gran Premio de México, pero hoy parece que el fútbol nos entrega otra vez no muy buenas notas que digamos. ¿Cómo ves a la selección, David? Bueno, yo veo a la selección con un tema, para mí es imposible, Jorge, separar el problema del fútbol mexicano de lo que ocurre en la cancha, las ausencias, las carencias que tiene de pronto en el campo de juego y que no nos han permitido en los últimos 30, 40 años alcanzar el nivel que realmente merece nuestro juego. Y hablo que merece por el tamaño de los aficionados, por el grado de pasión, por la ventaja que tiene este fútbol de figurar en dos países. Figura en México y figura en Estados Unidos, y es un mercado impresionante. Uno cuando dice, bueno, lo que genera el fútbol mexicano en la economía, tanto en territorio nacional como lo que genera en otro país, nada más y nada menos que el mercado económico más grande del mundo, pues uno tiene que impactarse, ¿no? La semana pasada yo leía aquí un artículo en Yahoo Sports previo al partido en Cincinnati de México contra Estados Unidos, y leía que la selección de Estados Unidos se estaba preparando para enfrentar al equipo de fútbol más popular y más querido de todo Estados Unidos, la selección mexicana de fútbol. Y el artículo hablaba, Jorge, Lalo, hablaba también de que ese equipo de fútbol, la selección mexicana, seguramente tenía más aficionados que cualquier equipo de la Major League Soccer. Y no solamente eso, tenía más aficionados que muchos equipos de la NFL o de la MLB o de la NHL o de la NBA. Es decir, medían y colocaban en el horizonte el poder que tiene el fútbol mexicano en Estados Unidos. Y al final ese poder económico, pues lamentablemente no se traduce en un poder deportivo, porque México ahora resulta que no puede ganarle a la selección de los Estados Unidos, que lleva 3 partidos consecutivos perdiéndolos. Entonces a mí me queda claro, Jorge, que el fútbol mexicano es un esfuerzo económico, es un esfuerzo, van por el dinero, y lo han hecho muy, muy bien quienes lo administran, y lo han administrado durante muchos años, pero la realidad es que se ha convertido en un muy buen negocio, pero no está a la par deportivamente hablando. La selección mexicana de fútbol no tiene el nivel para competir ante las mejores del mundo. Puede ser un negocio maravilloso, lo ha sido. Hemos hecho en México 2 mundiales de fútbol. En México, la FIFA siempre tiene considerado a México como un sitio esencial, importante. Ahora va a ser un tercer mundial en el 2026. México no falta a los mundiales. Pero, ¿por qué nuestro fútbol no ha llegado al nivel en el que está presupuestado llegar? ¿Por qué? Yo me pregunto. La culpa no es del Tata Martino. La culpa no es del Chaca Rodríguez. La culpa para mí no es de Irving Lozano o de Raúl Jiménez o de Néstor Araujo. Para mí, la culpa está depositada
en quienes han administrado nuestro fútbol durante muchos años y lo han hecho simplemente un negocio y les importa el dinero, no les importa el fútbol. En otros países también es negocio el fútbol, ¿eh? En Brasil es un gran negocio y ha venido además acompañado de corrupción en la Conmebol, ¿no? Yo te preguntaría, David, ¿de verdad somos buenos en el fútbol? ¿O será que esta es la realidad? Que el tope no es tan alto, que el techo no es tan alto en el fútbol. ¿Cómo ves? ¿En realidad crees que el futbolista mexicano está para eso? Mira, Lalo, yo no me limitaría al mexicano para absolutamente nada. Es decir, tú sabes muy bien que, y nosotros hemos tenido la fortuna de cubrir una fuente, Lalo, en la cual el mexicano es el número uno. Por eso mucha gente se molesta cuando yo por lo menos le exijo al Canelo Álvarez, porque a nosotros nadie nos va a enseñar en boxeo. Hemos tenido figurones de historia, de leyenda, de epopeya, héroes, no solamente héroes de la calle, sino que realmente grandes boxeadores. Pero yo no creo que el mexicano esté negado a ningún deporte. Decías, David, que el futbolista o que el deportista mexicano no está negado para alguna actividad deportiva, pero pues los hechos demuestran que sí. No somos buenos en 100 metros, por ejemplo, no somos buenos en salto con garrocha, no somos buenos en el fútbol hasta cierto punto. Pero Lalo, no somos buenos porque no trabajamos en eso. A ver, Ana Gabriela Guevara o Soraya Jiménez o de pronto antes de que el taekwondo, que era un deporte en México que había irrumpido con aquel famoso entrenador de origen coreano que llegó a nuestro país y que instaló escuelas, pero el mexicano finalmente se adaptó y lo hizo, correcto. Puede ser que el taekwondo no sea el mejor ejemplo porque es un deporte de combate y en deportes de combate generalmente los mexicanos tenemos buenos recursos para poder llevarlos a cabo. Pero yo creo que no está negado el mexicano de ninguna manera a ningún deporte, y mucho menos el fútbol. El fútbol es el deporte más popular del mundo, es el deporte más popular de México, es un deporte muy bonito, es un deporte además barato, es un deporte que se puede practicar y que se practica en México, yo lo he visto, sobre césped, sobre tierra, sobre el lodo, sobre el asfalto, sobre lo que sea se practica el fútbol soccer, y yo no creo que el mexicano esté negado para eso. Y mira, Lalo, el mejor ejemplo de que no está negado para eso son los resultados en selecciones menores. ¿Qué pasa después? Que el jugador entra en ese sistema del profesionalismo, donde lamentablemente se toman decisiones que van contra el desarrollo del fútbol mexicano. Y vuelvo a lo mismo, cuando el jugador se vuelve profesional, cuando deja de ser sub-17, campeón del mundo, o deja de ser una categoría con límite de edad que nos permite en los últimos que son 10, 12, 13 años o menos, haber conseguido medalla de oro y medalla de bronce en Juegos Olímpicos. Quiere decir que sí hay fundamentos para pensar que el mexicano puede jugar bien al fútbol. Aquellos que y vuelvo a poner el dedo en la llaga, para mí, aquellos que lo administran no lo están haciendo de manera correcta. Y hay que irse apenas a algunos ejemplos, Jorge y Lalo. El tema insisto, los extranjeros, tantos extranjeros en la Liga MX, pues llegan a atrofiar y también a detener el desarrollo del futbolista mexicano. ¿Dónde va a jugar el futbolista mexicano? Desde hace muchos años, porque digo, ahora puede ser que la moda la hayan instaurado los equipos de Monterrey, de tener ese tipo de plantillas con jugadores extranjeros en la banca, hasta 3 jugadores extranjeros por posición, plantillas muy robustas, muy ricas. Pero antiguamente sucedía lo mismo, Lalo y Jorge, porque los puestos claves en el fútbol mexicano también los ocupaban jugadores extranjeros, jugadores brasileños, jugadores argentinos, jugadores uruguayos, jugadores chilenos que vinieron a nuestro país. Yo creo que hay un error ahí. Hay un error también en el desarrollo del jugador. No se trabaja bien en fuerzas básicas. No hay suficientes entrenadores. Lo hacen apenas algunos equipos. Otros pues prefieren ir al negocio, porque seguramente hay un negocio y hay corrupción involucrada en contratar jugadores extranjeros vía promotores que les deja más dinero. Y entonces hay otro tema también fundamental. Veíamos a la selección de Estados Unidos y a la selección de Canadá.
jugadores muy jóvenes que actúan en los mejores equipos del mundo. En México cuesta un trabajo vender un futbolista. Un día me decía Jesús Martínez, el dueño del Pachuca, no, David, es que nosotros tenemos que defender nuestro negocio. Y mi negocio fue producir un jugador y se los voy a vender en $20 millones. Y le decía, pero Jesús, ¿cómo vas a vender un jugador mexicano en $20 millones? Con todo respeto, si no tenemos fama en el mundo, no somos buenos en el fútbol, porque no lo somos. Eso es evidente. No a eso me refería yo, ¿eh? A No, eso que acabas de decir precisamente. Porque bueno, en el boxeo hay un respeto, en el taekwondo hay un respeto hacia México. clavados. Los clavados, ¿no? Históricamente desde Joaquín Capilla, pues hay un prestigio bien ganado y que se da en los resultados, Jorge. Sí. Y esa es la apasionante incógnita, ¿no? A lo mejor somos buenos, y ahí sí coincido con David, si trabajamos bien en conjunto, si armamos un equipo que juegue bien colectivamente, porque no tenemos virtuosos, salvo algunas excepciones, no tenemos virtuosos, Jorge, como Argentina o Brasil. Yo quisiera regresar, Lalo, David, un poquito al tema de los extranjeros. Ya tocabas el punto, David, Sí. ponías el dedo en la llaga. Son demasiados extranjeros. Antes eran 4, ¿no? Y un naturalizado, si mal no recuerdo, hace 10, 15 años. Ahora puede haber 10, 15 en un mismo equipo. El Veracruz de Carlos Reynoso tenía 11 extranjeros o más. Era una Tenía cosa... 21 registrados. 21 registrados, es una locura. Ya cualquiera puede jugar. Y eso, David, me parece que abarata la liga, porque no siempre vienen los extranjeros de mejor calidad. Cuando eran 3, pues veías a Cariño, veías a Cardoso, veías a Cándido, pero ya no sucede eso. Entonces, obviamente va en detrimento del fútbol mexicano y del futbolista mexicano. ¿Qué opinas, por ejemplo, David, de Rogelio Funes Mori? ¿Que no hay otro parecido, similar, otro de igual capacidad que Funes Mori para jugar en la selección nacional? Bueno, es que ahora, Jorge, hemos visto hasta lo increíble. El hecho de que por un tema que nunca se nos ha aclarado, porque seguramente existe, ¿no? Los jugadores de fútbol también tienen que ser responsables. Estoy seguro que hay un acto de indisciplina o hay algún asunto que realmente fue grave, pero vimos cómo el entrenador de la selección mexicana de fútbol se vio forzado a naturalizar a un jugador argentino como Funes Mori, porque no iban a utilizar a Javier Chicharito Hernández, porque le cerraron las puertas al Chicharito Hernández, y no se las cerró el Tata Martino, eso es mentira, se las cerraron desde la Federación Mexicana de Fútbol. Desde ahí le dijeron, no, Tata, Chicharito, no más. Las actitudes de Javier Hernández no van con esta selección, no son un buen ejemplo para los demás, así que Chicharito está fuera. Le cortaron la cabeza a Javier Hernández, que bueno, está bien, tuvo un año muy malo en la MLS, ahora regresó a su nivel acostumbrado, que sabemos quién es Chicharito, qué nos puede ofrecer y qué no nos puede ofrecer, pero se trata del máximo goleador en la historia de las selecciones mexicanas de fútbol. Se trata de un futbolista que para mí yo lo coloco solamente por debajo, unos peldaños muy abajo, sí, pero solamente por detrás de 2 nombres, Hugo Sánchez y Rafa Márquez, muy abajo, sí, entiendo, pero un hombre que alcanzó a hacer goles en Inglaterra, en España, en Alemania, y que mantuvo un nivel para jugar en equipos de primer nivel como el Manchester United, el Real Madrid. Entonces yo me pregunto, ¿realmente es necesario hacer esto? Pero también hay que ponerse de los dos lados, Lalo y Jorge. Ponerse del lado de la federación que actúa de esa manera y ponerse del lado del futbolista que recibe ese trato. Yo creo que hay un error de los dos. El futbolista tampoco puede perder piso, no puede portarse de la manera en la cual se comporta a veces de manera poco profesional. Ahora, realmente no sobran talentos mexicanos. Jorge, el mejor, y Lalo lo sabe bien, el mejor ejemplo de eso es el sufrimiento que tiene un equipo como el Guadalajara para poder ser competitivo. No puede, Chivas, es la realidad. No puede. El otro día le preguntaban a Vucetich, óigase, y Vucetich contestó la verdad, que era una desventaja jugar con mexicanos en esta liga. Claro que es una desventaja. Si no, por más que tengas futbolistas mexicanos, y miren que Peláez fue y contrató jugadores interesantes, jugadores jóvenes, jugadores con condiciones, pero no pueden competir porque no hay talento suficiente,
porque el talento se ha acabado, se ha dejado de producir buenos jugadores. La última gran estrella del Guadalajara se fue a regañadientas, a empujones, por la puerta de atrás, a jugar al Getafe de la Liga de España. Y vean el resultado de JJ Macías. Sí. Terrible. No juega. La última gran estrella del América, surgido del Club América, la Volpe dijo que era el Maradona mexicano, el Messi mexicano. Lainez, dígame cuántos minutos ha jugado con el Real Betis en España. Es una realidad, no lo queremos ver. Está bien, el Chucky Lozano ha hecho su carrera. Raúl Jiménez, un gran centro delantero, goleador, Liga Premier. ¿Por qué Raúl Jiménez no ha dado el paso? Si es tan bueno como dicen sus números, ¿por qué no ha podido dar el paso a un equipo de clase A? ¿Por qué juega en un equipo de media tabla hacia abajo en la Liga Premier? Que me van ustedes a perdonar, aunque juegue en la Liga Premier, no es lo mismo hacer goles para el Wolverhampton que hacer goles para el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool o el Tottenham, no, o el Chelsea. No es lo mismo. El caso de Héctor Herrera, un único mexicano que está en un equipo clase A del fútbol europeo, el Atlético de Madrid. ¿Cuál es el papel de Herrera en el campeón de España, del Cholo Simeone? Muy secundario. Sí, sí. Entonces, pues es que ese es el nivel, ¿no? Salvo Hugo Sánchez, salvo Rafa Márquez, en algún momento Andrés Guardado con algún equipo, ahora Lozano, ahora Corona en Portugal, en realidad, pues desde la época de Giovanni eran intermitentes las actuaciones, Carlos Vela intermitente hasta que fue a la Real Sociedad de San Sebastián, pero pues ese ha sido el común denominador del futbolista mexicano. Ahora, yo sí creo que tiene mucho mérito con el Wolverhampton meter tantos goles porque se los metes también a los grandes, ¿no? Y a lo mejor sería más sencillo si estuviera bien arropado en el Tottenham y con el carácter que ha mostrado Raúl, o con un equipo grande, a lo mejor no sería tan complicado para él si tiene la mentalidad que hasta ahora nos ha enseñado el atacante mexicano. Yo sí creo que tiene mérito, David. Nadie le quita goles. Yo no le quito el mérito. Contra todos. No, yo estoy de acuerdo contigo, yo no le quito el mérito. Yo lo que estoy tratando de explicar es por qué el jugador mexicano no llega al máximo nivel, ni siquiera Raúl Jiménez. O sea, a ver, tú sabes muy bien, Lalo, que cuando un equipo grande se le antoja algo, no hay poder que diga que no. Es decir, si hay que pagar 50 millones de euros o 60 millones de euros, los paga. ¿Por qué no los han pagado por Jiménez? ¿Por qué? Incluso antes de la lesión, o el caso del Tecatito Corona, el mejor jugador de la liga portuguesa, un tipo regular que te juega varias posiciones por la banda, un tipo que igual te defiende, que igual te hace un gol. ¿Por qué no se fue de Portugal? ¿Por qué le tembló la mano al Sevilla al momento de firmarlo? ¿Por qué? ¿Y por qué vemos que entonces un jugador brasileño, argentino, uruguayo, de pronto lo firma, o colombiano, de pronto lo firman en 20, 30, 40 millones de euros, sin importarle si va a dar resultados a final de cuentas? No siempre de mejor calidad, David. Porque creen en la materia, pero Jorge, creen en la materia prima. De acuerdo. Y no creen en nuestra materia prima. Exacto. No hay tanto prestigio, ¿no? No sí, tiene realmente un prestigio bien ganado, ¿no? El futbolista mexicano, ¿no? Ese es el punto. Y yo sí creo que en este sentido, David, y nos gustaría conocer tu opinión, pues se ha estancado la selección, ¿no? Cuando va a los mundiales sí va y avanza, y bueno, ya fue una vez, no vía CONCACAF, sino vía repesca, fue al Mundial de Brasil, pero ha avanzado, pero ahí se ha quedado, y esto pues por definición es estancamiento, ¿no, David? Totalmente, Lalo. Y mira, volvemos al tema de los jugadores de fútbol. Por ejemplo, tú hablabas hace un instante de que hemos tenido pocos virtuosos en el campo de juego. Es verdad. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo en el 2005 celebrábamos en Lima el triunfo de la selección sub-17 y veíamos la generación del cambio o la generación dorada con dos jugadores como Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Y además teníamos una ventaja con ellos. No habían crecido ni en Rayados, ni en el Veracruz, ni en el Tijuana, ni en el América, ni en Chivas, ni en Pumas. Habían crecido en Europa, es decir, se los llevaron desde chicos a jugar al Barcelona y el otro a jugar al Arsenal. Increíble, ahí iban a desarrollarse. Estamos hablando de Barcelona y Arsenal. El Arsenal de aquel momento del señor Wenger era uno de los equipos tope del fútbol mundial. ¿Dónde terminaron Vela y Giovanni Dos Santos? Giovanni en un tobogán, hoy está desempleado.
un jugador histórico de nuestra selección, campeón olímpico, campeón de la Copa Oro, haciendo goles memorables en la selección mexicana. El tobogán de Giovanni empezó en el Barça, luego se fue a un equipo de media tabla, lo prestaron a Ipswich Town en Inglaterra. Luego él jugó en el Tottenham, trató de mantenerse, luego se fue a Turquía, de Turquía pasó a España, equipos de media tabla, terminó en la MLS, más o menos la hizo, terminó en la América, no haciendo nada, y hoy está desempleado Giovanni Dos Santos. A los 32 años, no está viejo Giovanni, Y Vela está ganando $6 millones en Estados Unidos, cómodo, en su zona de confort, feliz de la vida, sin importarle absolutamente nada. ¿Dónde está el hambre del futbolista mexicano? Cuando Vela pudo haber jugado en los niveles más altos del juego, porque tenía la calidad para hacerlo. Entonces, hay muchas cosas que uno dice, bueno, yo no sé si es un tema de preparación, yo creo que es un tema de preparación desde que son jóvenes, desde el momento de su desarrollo. Porque también mucha gente me ha dicho, el problema de México en los mundiales, en el famoso quinto partido, pues no es un problema técnico-físico. No es un problema mental. Pero también la preparación mental, y lo sabes bien, Jorge y Lalo, es fundamental en un atleta. Si no lo acostumbras a ser ganador y a responder de cierta forma en los momentos más de mayor tensión o presión o adversidad que hay dentro del deporte, pues ese atleta no te va a responder. Y ahí están los ejemplos del futbolista mexicano. Para mí todo parte desde el desarrollo, todo parte desde la cuna, todo parte desde las fuerzas básicas, todo parte desde el club. Ahí me parece que lamentablemente no se ha desarrollado lo mejor que se puede desarrollar la materia prima del futbolista mexicano. Ahora, no creo que estemos negados para nada, absolutamente para nada. El mexicano podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero tenemos que trabajar y trabajar bien. Y hay que recordar que nuestro país, el fútbol es un ente privado, eso hay que tomarlo en cuenta. Nunca ha sido manejado por el gobierno, ha metido sus manos el gobierno, pero generalmente lo maneja la iniciativa privada, el fútbol. Y realmente esa iniciativa privada, pues, ha fallado en los métodos en los cuales ha manejado nuestro fútbol. No ha tomado las decisiones correctas. La última de ellas, ¿cómo le explican ustedes, Lalo y Jorge? Estás viendo cómo está el fútbol mexicano y te reúnen los dueños de equipos y votan y dicen, vamos a abolir el ascenso y el descenso. Y vamos a acabar con la liga de la segunda división, la liga de ascenso. Terrible. Es increíble. Eso es claro, David, que lo hacen para proteger a los equipos grandes. Yo estoy de acuerdo. Que Chivas no descienda, que Atlas no pierda la categoría. Y es el fútbol mexicano es así, se sobreprotege demasiado a los clubes grandes, ¿no? El fútbol mexicano es como el Big Brother, las reglas cambian, ¿no? Sí, y le quitas 70 años de historia a Morelia, ¿no? Abominable, David, 70 años de historia le quitas a Morelia. No, yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo manejan el fútbol de esa manera? Mira, ¿quién en su sano juicio no iba a entender? Yo entiendo perfectamente bien porque ellos utilizaron la pandemia para abolir el ascenso y el descenso. Lo venían planeando desde antes, mucho antes de la pandemia. Pero ellos decían que el tema económico y que era una manera de proteger las franquicias, el valor de las franquicias. Estaban copiando el modelo de Estados Unidos. Esa es la realidad. Así como dijo Guillermo Ochoa, Estados Unidos se ve en nuestro espejo. Hace un buen tiempo que los directivos mexicanos se ven en el espejo de la MLS. Yo hablé un día con Jorge Alberto Hank, el dueño de Xolos, y me decía, no, es que imagínate lo que vale una franquicia de expansión en Austin de la MLS, vale $300 millones. Es lo que nosotros queremos, que nuestros equipos lleguen a costar eso. Digo, Jorge Alberto, con todo respeto, pero estás viviendo un mundo irreal, porque ese es el mercado de Estados Unidos y el mercado de México es diferente. Un equipo de fútbol en México no vale lo mismo que en Estados Unidos, como no vale lo mismo un banco en México que un banco en Estados Unidos. Es normal, o como no vale lo mismo no sé, tienes que entender que son mercados y valores diferentes, pero ellos se vieron en el espejo de la MLS y dijeron, no, queremos ser como los estadounidenses. Y si ellos no tienen descenso y ascenso, pues vamos a hacer lo mismo. Copiaron el modelo de la MLS de manera absurda, tonta, a mí me parece, no voy a utilizar una palabra todavía más dura, pero me parece que toman decisiones, se reúnen y toman decisiones
para favorecer sus intereses, se supone, pero están trabajando o tomando decisiones contra los intereses del fútbol mexicano. Hay que ver la clase de liga que acabamos de atestiguar. Una liga de 0-0, de partidos aburridísimos. 20 0-0, David. Increíble. Menos goles en la historia de nuestra liga. Pues ahí están los resultados. ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban los santos dirigentes de nuestro fútbol mexicano? ¿Que no se reflejara en la cancha? Pues se refleja en la cancha. Ahí está su mediocridad. Y tarde que temprano esa mediocridad también alcanza a la selección mexicana de fútbol y al futbolista mexicano. No hay que verlo tan simplista. No es el problema de, insisto, de que el Chaca Rodríguez no falle, o de que Luis Romo no esté en su nivel, o de que el Chucky Lozano no haya terminado la jugada frente al portero de Estados Unidos. No, hay más. Hay un tema estructural. Hay un tema que realmente no nos ha permitido dar el paso de calidad como fútbol. Y eso hace pensar a algunos como Lalo, y yo también lo he llegado a pensar, cuando termina un mundial de fútbol y México siempre queda eliminado, digo, bueno, ¿no será que somos malos en el fútbol y no lo alcanzamos a entender? Yo creo que no. Tan buenos, o que no somos tan buenos, ¿no? Como bueno, quisiéramos. Pero definitivamente no somos tan buenos. Yo sí veo responsabilidad ya en Gerardo Martino, ¿no? Yo creo que su gestión ha ido de más a menos y que si lo que él dice públicamente se los dice a los jugadores, él atribuye a la falta de intensidad, ¿no? La palabra de moda, de intensidad que México perdió contra Estados Unidos el viernes, falta de intensidad. Pero no habla de mala marca en los laterales, que todas se las ganaron, no habla de falta de cohesión, México no hilvana 7, 8 pases para llegar bien armado, las jugadas de gol fueron en 3 pases y fueron jugadas estrictamente individuales. No habla de eso en su diagnóstico Gerardo Martino. Entonces, si él eso es lo que le dice a los futbolistas, pues está perdido el técnico, está haciendo malos diagnósticos, David, y yo creo que el problema es que se le sigue juzgando a Martino por su amplio y brillante palmarés, pero ya no se le está juzgando como debiera por lo que ha dejado de hacer con la selección. La selección no jugó mal solo el viernes, la selección está jugando mal desde junio, David. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Le debió ganar en el Azteca. Bueno, Canadá le dio un repasón en el Azteca. Sí. Para mí lo de Canadá fue aún peor que el famoso aztecaso de Honduras o de Costa Rica, porque México pudo haber perdido aquellos partidos siendo mejor que los rivales. Realmente Canadá te empató, le empataste a Canadá siendo Canadá mucho mejor que tú. Pero estoy de acuerdo con Lalo. A ver, también el Tata Martino ha fallado. Y no solamente eso, Lalo también ha fallado en los ajustes cuando tenía que hacer. ¿Por qué no le exigimos tanto, David? No, y sobre todo voces... Y sobre todo voces como la tuya, que tú no practicas la autocensura, y yo lo digo abiertamente, eso es un privilegio que tú tienes, que lo haces y lo ejecutas muy bien, pero no se le critica tan duro a este hombre como si se le ha criticado a otros nacionales y extranjeros, ¿eh? Pues yo no, mira, a ver, no, a lo mejor no, mira, yo le critiqué igual al Chepo Latorre cuando el Chepo Latorre ya estaba a punto, cuando nada le funcionaba en el campo de juego, o al propio Vucetich. No creo que tenga que ver un tema de que sea extranjero o sea mexicano. Mucha gente dice que el periodismo solemos darle más tiempo y más concesiones al entrenador extranjero. Pero son los directivos, David, no es el periodismo. Bueno, pues mira, ahora hay una, pero también, Jorge, yo me preguntaría, hemos hablado del jugador mexicano y hemos hablado del entrenador mexicano. El entrenador mexicano vive en su zona de confort, salvo Javier Aguirre y salvo ahora, ay, Dios mío, Nacho Ambriz. Intentó y le fue muy mal en el fútbol de la segunda división. Pero realmente el entrenador mexicano no sale, no arriesga, no toma su maletín y se va a dirigir como va el argentino, como va otro tipo de entrenador. Pero está capacitado, David, porque Miguel Herrera ha expresado que quiere ir a Europa y que está capacitado. Pero Miguel Herrera, el Piojo Herrera quiere ir a Europa, pero quiere ir a Europa desde la comodidad de Tigres y los 3.5 millones de dólares que gana al año, ¿no? Entonces está muy contento y muy tranquilo. ¿Para qué se mueve? Yo por eso respeto mucho lo que hizo Nacho Ambriz, porque Nacho Ambriz tenía para dirigir en México sin ningún problema y fue y tomó el riesgo de ir a dirigir a un equipo como el Huesca, ¿no? El Deportivo Huesca. Sí. Ahora,
Volviendo al tema de la selección mexicana y puntualmente el Tata Martino, yo les quiero preguntar a ustedes, les cambio la posición. ¿Ustedes creen realmente que sin Martino México estaría mejor? Pues yo creo que sí, en algún momento estuvo mejor con Mejía Barón, en algún momento estuvo mejor con el mismo Miguel Herrera, mostrando mejor funcionamiento colectivo, lo más elemental, pasar bien la pelota, Bueno, pero marcar todos, bien. todos, Lalo, todos llegaron al mismo sitio, Todos no pasaron Pero del apenas mismo está lugar, en la eliminatoria. No, pero va a llegar al Imagínate. Mundial, va a llegar al Mundial, va a llegar Sí, al Mundial. como todos Bueno, los demás. oye, nos Nada quejábamos más de que Miguel Osorio, Mejía Barón llegó al Mundial con un boleto nada más. nos quejábamos de Osorio, sí, eran otros tiempos, nos quejábamos de Juan Carlos Osorio, y resulta que Osorio es el único que ha ganado en Estados Unidos en 48 años. Bueno, la selección de Osorio, que el 2-1 en Columbus con el remate de cabeza de Rafa Márquez. Pero bueno, a ver, yo insisto, para mí, si tú me preguntas si el problema está en Martino, para mí el problema no es de Martino. Para mí tampoco el problema tiene que ver con estos futbolistas. Para mí el problema tiene que ver con las estructuras del fútbol mexicano. Lalo y Jorge, a mí me parece que esas estructuras están dañadas, hay que cambiarlo, piensan únicamente en el beneficio del dinero. La selección mexicana de fútbol ha sido manejada durante años y años por el mismo grupo, por Televisa y en parte por TV Azteca, cuando le permitieron a TV Azteca entrar. Ahora hay duopolio, ¿no? Ahora la maneja un duopolio televisivo, correcto, pero realmente el que toma las decisiones es Televisa. Vamos, ¿para qué nos hacemos tontos? Yo lo viví en Azteca, las decisiones las tomaba Televisa. Yo lo viví en Televisa, las decisiones las tomaba Televisa, avaladas por Azteca muchas veces. Sí, de acuerdo, se ponían de acuerdo en muchas ocasiones, ¿no? Pero realmente el hombre que tiene la última palabra en la selección mexicana de fútbol, pues sabemos quién es. O sea, es el dueño de Televisa, ¿no? Es un negocio que Todavía, David, todavía. Todavía pregunta, cuando hay que tomar un voto de calidad con respecto a la selección mexicana de fútbol, se le pregunta a quien tenga que preguntársele, que no está mal, perfecto. Mira, pero David, también... Nos decía Toño García que el nuevo dictador del fútbol mexicano es Irarrágorri. ¿Qué opinas? Dictador, bueno, esa fue la palabra que empleó Toño. Los tecnócratas, los llamo yo, los tecnócratas del fútbol, Irarrágorri, John de Luisa, que los conozco perfectamente. Les interesa generar dinero, eso es lo que les interesa. Rematamos el tema del fútbol, creo que coincidimos en que hay que cambiar muchas estructuras que están podridas desde la raíz en este país. Y te había yo dicho, mi querido David, lo que nos decía Toño García, que hay un nuevo dictador en el fútbol mexicano, que es Alejandro Irarrágorri. ¿Es así? O sea, mira, que él sí le hace caso a Azcárraga. Bueno, mira, en su momento él participó y encontró las letras pequeñas en el contrato cuando ya habíamos hablado hace un instante del dueño de la selección mexicana de fútbol, y acuérdense que se había logrado licitar los contratos y había una oferta que encabezaban Grupo Carso, de Carlos Slim, y también que quería la parte digital para la selección, la parte de llevarlo al teléfono, ¿no? Y el otro era Grupo Telemundo, NBC, que habían hecho una gran oferta que superaba lo que actualmente se pagaba. Y resulta que pues Alejandro Irarrágorri encontró la manera de defender ese contrato, y al final yo creo que pues todo lo que haces para bien terminan pagándotelo con algo. Yo creo que Alejandro es un tipo muy inteligente, ha hecho un gran trabajo con Santos, con la multipropiedad ahora con el Atlas, que es una ilegalidad, pero bueno, la siguen manteniendo. También es una ilegalidad lo que hacen León y Pachuca. Pero más allá de eso, pues mira, realmente cuando hablo de Alejandro lo hablo de manera muy delicada, porque tengo que decirlo abierta y públicamente. Cada vez que he hablado de él, lamentablemente le ha significado a mi empresa, a ESPN, a Disney, tener que llevar abogados para para defenderme en las cortes de Nueva York, porque es ahí donde Alejandro se comunica conmigo. Antes nos comunicábamos vía WhatsApp, él cortó esa comunicación de WhatsApp. Y ahora es en tribunales. Y ahora se comunica directamente a través de sus abogados. Entonces, cualquier cosa que digo,
parece muy sensible para él y la toma muy a pecho y entonces demanda. Y la Eso está verdad muy es mal, que, David, porque coartan tu libertad de expresión. pues sí, mira, la empresa me ha defendido y la empresa me ha permitido decir lo que yo quiero decir, pero también yo entiendo que todas las empresas tienen un límite y van a decir, oye, David, ¿sabes lo que cuestan, lo que cobran por hora los abogados? Cobran muchísimo y es su manera, es su manera de decir, hasta aquí nada más, frénate, no digas algo más. Yo no quisiera caer en algún juicio sobre Alejandro porque finalmente esa es su manera de resolver las cosas y yo pues no lo respeto, no lo tolero, pero bueno, ese es su problema. Y bueno, yo creo que él es parte de las decisiones terribles o una de las cabezas importantes de esas decisiones terribles que lamentablemente se han tomado contra el fútbol mexicano en los últimos tiempos. Oye, David, en la más estricta autocrítica que sé que la practicas, ¿te has excedido en algún Sí, comentario con él? sí, porque a veces, Lalo, a veces, en el ímpetu y en la pasión, no en la mala fe, en el ímpetu, en la pasión de decir algo, dar un juicio y por mi estilo de ser, pues a veces me he excedido y a veces he dicho cosas que no puedo comprobar. Y obviamente el periodista estamos para decir cosas que podamos comprobar. Algunas, seguramente alguna de esos llamados con los abogados me lo gané a pulso, sin duda alguna. Pero al final del día yo siempre traté de acercarme a él y de decirme, de mandarle un WhatsApp y decirle, Alejandro, vamos a sentarnos a tomarnos un café y me platicas qué es lo que piensas que yo estoy mal, qué es lo que tú estás mal, yo te lo digo. Y bueno, a lo mejor yo entendiendo que somos dos personas inteligentes, podemos llegar a un tipo de acuerdo, vamos, podemos llegar a algún tipo de entendimiento, ¿no? De acuerdo. Sí. Pero porque yo creo en que hay que hablar las cosas, nada más, punto, establecer los criterios, y a lo mejor me puede convencer de que yo pienso mal con el tema de la multipropiedad, o de que yo pienso mal de que él finalmente salvó el contrato para que Televisa pudiese mantener las transmisiones de la selección mexicana, Televisa y Azteca. A lo mejor él puede convencerme de eso, tiene algún punto que yo no conozco, pero él ha lamentablemente descompuesto esa relación y ahora lo lleva todo a través de abogados. Está ¿Es bien. la única vez que te ha pasado esto, David, o ya hay alguna otra que haya ido a los tribunales, alguna otra relación? No, es la única ocasión, la única. Generalmente el directivo me llama por teléfono y me mienta la madre, como ha pasado con Jesús Martínez, que me ha hablado, me ha dicho, oye, estás mal, por esto, y le digo, bueno, Jesús, pero tú estás mal por esto. Ah, bueno, vamos Pero a con tomarnos un mentada café. de por medio. Pero, bueno, a veces sí, se le va la mano. Y lo toleras, David. Yo no lo tolero, Bueno, de verdad. O sea, yo no lo tolero y voy y lo busco a Pachuca. a ver. Y sabes No, cómo me muevo yo en ese sentido, ¿no? No, yo Con lo todo sé, el yo lo sé. respeto, lo doy, pero pues lo exiges, ¿no? A ver quién es Jesús Martínez para decirme Bueno, palabras de mira, ese tamaño, ¿no? mira, a lo mejor exageré un poco al decir comentadas de madre, es decir, lo hace de manera pasional, pero a ver, Lalo, tú y yo venimos del boxeo. Yo soy un boxeador, un fajador, porque yo me considero eso. Yo no soy un estilista. Yo voy y me fajo, tiro golpes y un fajador tiene que saber admitir también golpes, porque el momento en que no admita los golpes no se convierte en un fajador. Yo tengo que soportar como también soportan mis embates. La idea aquí es no hacerlo de mala fe. Yo creo que no debe existir nunca mala fe. A mí el único interés que me persigue, el único sueldo que devengo por mi trabajo es lo que me da ESPN, lo que me da la empresa en la cual laboro. Nadie me paga algo extra o recibo dinero por hablar bien de una cosa o por otra cosa. No, solamente por ejercer mi labor periodística a través de ESPN. Y bueno, me da esa libertad. Pero también, como tú lo acabas de decir, a veces tenemos que tener cierta autocrítica. Yo no soy perfecto, yo también me equivoco y he cometido graves errores. Y a veces he hablado sin tener las pruebas de lo que estoy afirmando. Y tú sabes muy bien que hablar sin tener las pruebas es un pecado periodístico que no podemos cometer de ninguna manera. Porque si tú acusas, tienes que tener la forma de probarlo. Si yo en este momento te voy a decir que Irarrágorri es el dictador del fútbol, ¿y cómo te lo pruebo? Sí, no son palabras nuestras, lo dijo Toño García.
Estoy de acuerdo Sí, que contigo. al final Estoy de es acuerdo una contigo. opinión, ¿no? Al final No, es no, una no, no. opinión y Pero tampoco... espérame. Sí, sí estoy de acuerdo, Lalo. Pero ante un tribunal, ante unos abogados, tú tienes que probarle al señor que ejerce como dictador. De acuerdo. Sí, sí. Eso es problema de José Antonio García. Fue él el que lo dijo, ¿no? De acuerdo. Pero si yo lo avalo, pues entonces en la demanda incluyen a José Antonio García y dicen, y el periodista mexicano David Faitelson subrayó que él también sí cree que tal persona es un dictador. Y entonces así se manejan las cosas. Yo entiendo lo que tú dices. Es una forma de decir que él ha amasado Que mueve cierto los hilos. poder, de acuerdo, ha amasado cierto poder y que hoy tiene realmente la condición de mandar en el fútbol mexicano. Eso es una realidad. Él está del lado de un grupo donde le han dado esos beneficios y a lo mejor él se ha ganado esa posibilidad de tomar ciertas decisiones que lamentablemente, ya lo hemos platicado, no han sido las correctas, por lo menos para mí. Eso sí lo puedo criticar. Para ti Mí y el para el hecho, fútbol mexicano. correcto, Sin duda. para mí el hecho de que él haya encabezado la cruzada para abolir el ascenso y el descenso y acabar con la liga de la segunda división, la liga de ascenso, pues ha sido la decisión más triste en la historia del fútbol mexicano. Ahí sí te lo puedo decir y lo puedo comprobar y es un punto de vista mío. Pero Que compartimos. acusarlo de manera directa sí Oye, hace falta probarlo, ¿no? Oye, David, ¿cambió tu relación con José Ramón de unos años a la fecha o es lo que aparenta en televisión? Antes era muy respetuoso y de repente veo que pierdes los cabales. Pues ¿Ha, es que ha Jorge, cambiado? pues Jorge, todo cambia en la vida. Yo acabo de cumplir 53 años, tengo 3 hijas, 2 ya graduadas de universidad, una que está estudiando, Felicidades. muchas gracias, está estudiando en el colegio, pues tampoco, pero si José Ramón no entiende que los tiempos cambian y que las personas cambiamos, pues hay que hacérselo entender de alguna manera. Pero sí hemos cambiado, he tratado de cambiar y de establecer un punto de que si él me dice de alguna manera, yo le contesto, no me falte al respeto. Porque José Ramón estuvo mucho tiempo acostumbrado a faltar el respeto a todos los que estábamos alrededor de él. Y yo lo quiero mucho, ¿eh? Y es mi maestro y siempre pondré la mano en el fuego por él y siempre lo voy a defender, pero tiene que entender que los tiempos han cambiado. Él no puede insultar como insultaba antes a sus trabajadores. Hoy estamos en una etapa diferente, él está en una etapa distinta también de su vida. Y bueno, no puedes permitir el mismo trato que hace 20 o 30 años. Todo Pero cambia en la vida. lo permitieron, Sí, David. sí, claro. Es inadmisible, ¿no? No, Cualquier bueno, jefe. sí, Mira que yo tuve jefes que no eran solamente jefes, eran dueños y jefes. Emilio Díez Barroso, y créeme que nunca nos faltó al respeto. Hablaba de manera pintoresca, con lenguaje albaradeño, pero sí, lo conocí. nunca nos faltó al respeto, ¿eh? Hablaba poco Díez Barroso, ¿no? Tú sabes que... Pues es que era mi jefe en noticieros y eventos, y no solo era el presidente jefe, de la era América, sobrino ¿no? del dueño, ¿no? De acuerdo. Un día me dijo don José Sulaimán, que en paz descanse, Lalo, en la pelea de Chávez contra Malik Taylor, hace muchos años en Las Vegas. Tú estabas ahí. Sí. Y me dijo Sulaimán, me dice, estaba yo sentado, iba por Excelsior. Y me dice Sulaimán, yo estaba sentado en ringside, y me dice, le voy a traer aquí una persona para que le haga compañía, por favor, porque es un amigo mío. Ya lo trajo Sulaimán, le puso una credencial de prensa y lo sentó. Y yo le digo, señor, ¿cómo está? Mucho gusto. Y se me queda viendo así. Me dice, mucho gusto. Emilio Díaz Barroso. Ah, mucho gusto. Pero era un hombre de pocas palabras. Pero bueno, más allá de eso, a ver, no estoy royendo a la pregunta, pero sí ganando tiempo para saber que te contesto. Inteligentemente. Lalo, a ver, José Ramón tenía un carácter muy especial y sí, por momentos permitimos cosas que no teníamos que haber permitido. Sí, te lo contesto directamente. Por momentos permitimos que él, que él mismo está chocando con esa situación hoy en día, porque también los tiempos han cambiado, Jorge y Lalo, y ustedes lo saben bien. Lo que antes se decía hoy no se puede decir. Es decir, hoy genera realmente otro tipo, y lo vemos con temas de orden
racial, lo vemos con el propio Tuca Ferretti, lo que pasó hace algunas semanas. Ese tipo de cosas ya antes lo manejábamos en un lenguaje coloquial en México, en una redacción, en un trato de una persona. Hoy no se puede hacer. Y José Ramón, obviamente, al ser de otra generación, yo también soy de otra generación, hemos entendido que hemos sufrido un cambio. Pero vuelvo al origen de tu pregunta. Sí, pero David, permitimos... hoy es tu compañero de trabajo, no es tu jefe. Sí, de acuerdo. Y me parece que se mezclan los roles, David. Sí, y mira que para él ha sido muy difícil, hay que entenderlo así, ¿no? De tener el poder absoluto a tener cierto poder, porque lo tiene obviamente, con una jerarquía bien ganada y todo eso, Claro. pero a que finalmente se rompa ese estatus que él mantenía muy rígido entre el empleado y el José Ramón. Ahora que hablábamos, José Ramón no me va a demandar, espero, pero José Ramón actuaba como un dictador. Así actuaba. Bueno, y los que estábamos abajo de él, pues actuábamos como los súbditos de un dictador. Eso es una realidad. Algunos, creo yo, aprovechamos la inteligencia que tuvo José Ramón para aprenderle. Siempre de tomar las cosas buenas y las aprendí y las utilicé. Yo no tuve la oportunidad de terminar una carrera universitaria, pero tuve la oportunidad de tener a un maestro del periodismo como José Ramón. Y dije, lo voy a aprovechar. Voy a tratar de sacar todas las ventajas que me da esta posición. Y me fui metiendo. Y sí, me convertí en su súbdito. Fui su chofer. Fui su tráete esto. Pero también pude convertirme en un periodista. Y soy un periodista que he logrado ejercer mi carrera. Y cuando llegó el momento de separarme, cuando llegó el momento en que la carrera de José Ramón había terminado, el mandato de José Ramón había terminado en Azteca, yo entendí que yo olía a José Ramón y entendí que yo no iba a ir contra, porque había una campaña tal que era, vamos a sacar imagen de los Juegos Olímpicos de 84. Sí, pero ¿sabes qué? Está la voz de José Ramón, suprímela. Y yo dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una cacería de brujas? Sí, el hombre se fue, pero pues es como si en Televisa quitaran la narración del Sonia Alarcón, que en paz descanse, o quitaran la narración del Mago Septién, de una serie mundial. No es así, no se hace así, simplemente, pero yo entendí en ese momento, digo, tengo que irme, porque aquí se creó tal encono, en el ambiente hay tanta sed de venganza, que yo voy a ser parte de esa persecución. Entonces, es tiempo de irse. Yo todavía me fui de Azteca y me acuerdo muy bien que don Ricardo Salinas Pliego me dijo, David, queremos que sigas acá. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Y le dije, don Ricardo, quiero irme con mi familia, quiero experimentar otro mundo, quiero salir de aquí porque tengo la edad y las ganas de hacerlo. Dentro de unos años va a ser un poco más complicado. Así que es el momento. Le digo, ya regresaré aquí en un par de años, don Ricardo. Y me dijo, bueno, regresa a ver si está todavía como es don Ricardo, ¿no? A ver si está todavía tu posición abierta. Pero está bien, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. Yo entendía perfectamente bien que era parte de José Ramón y cuando había caído José Ramón había que irse y buscar un nuevo horizonte. Y me lo busqué yo solo, nadie porque ni José Ramón me consiguió el trabajo ni nada. Yo me lo conseguí solo, me bajaron el sueldo a la mitad, me fui al frío al norte de Nueva York, me las tragué yo mismo mi decisión. Después, por fortuna, las cosas se han ido dando de otra manera. Pero sí, Jorge, respondiendo directamente, sí le hago entender a José Ramón que ya no son los tiempos en que me va a aplastar, en el que me va a humillar. Y si él no lo entiende así, pues habrá que recordárselo en cada programa y en cada momento. Y eso no tiene nada que ver con mi lealtad, con mi agradecimiento eterno y con siempre decirlo con orgullo que yo soy parte de la escuela periodística de José Ramón Fernández, y así lo seré. Yo quemé mis naves hace mucho tiempo. Soy de la escuela periodística de José Ramón Fernández. A él le aprendí todo lo bueno que tenía José Ramón, se lo aprendí. Lo malo también lo aprendí, pero lo deseché o lo he tratado de desechar. A veces me sale también lo malo, eso está claro, porque todos tenemos cosas buenas y cosas malas.
Pero sí es bueno para mí en esta etapa de mi vida, pues pedir un poco de respeto, ¿no? Claro. Lalo, para rematar esta charla, un tirito de box con David, ¿no? No, pues nada más preguntarle qué opina del Canelo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Otra historia llena también de intereses, ¿no? Porque finalmente a veces el Canelo no se queja, no, el Canelo es otro de los que no se queja con uno, se queja en otro lugar, ¿no? O van y se quejan por él en otro lugar. Y a veces, tú sabes muy bien, Lalo, porque tú lo viviste de manera muy de cerca, cómo el periodista tiene que luchar a veces contra los intereses de su propia empresa. Es decir, sobre todo yo que soy un periodista crítico, y me pasaba desde los tiempos de Azteca y me ha pasado también en ESPN, y hay que tener la capacidad para poder saber mantenerse en un estado crítico, pero también entender que tu empresa tiene compromisos y que tu empresa está para hacer negocios, porque de ese negocio sale tu sueldo. Y tú no puedes descomponer a veces los negocios de una empresa. A pesar de eso, realmente yo soy crítico del Canelo porque a mí me parece que se ha sobrevalorado su figura boxística. Yo respeto lo que él ha hecho, me parece que es un gran muchacho, un tipo educado, un tipo disciplinado, ha hecho una carrera fenomenal. Tú y yo lo vimos, Lalo, crecer. Yo me acuerdo muy bien que buscábamos figuras y nosotros teníamos en Azteca América, en ese momento a Julio César Chávez Jr., y apostábamos por él porque teníamos una gran ventaja, que llevaba el apellido del papá. Entonces, todo estaba vendido. Todo estaba vendido. Íbamos a su segunda pelea profesional. La primera transmitida, el debut, en un casinito allá afuera de Nogales, ahí cerca de Tucson. Bueno, estaba lleno y teníamos buen rating. Todo garantizado. El Canelo empezó en Televisa y empezó sin nada, siendo el Canelo, nada más. Es decir, hay que reconocerle que generaron primero una cuestión publicitaria y después él mismo se ha encargado también de ser un buen boxeador y mejorar noche con noche. Se ha hecho un mejor boxeador, ha crecido como boxeador, ha aprendido a boxear, sobre todo la familia Reynoso, sobre todo el hijo Eddie Reynoso ha hecho un trabajo maravilloso con él y se ha hecho un mejor boxeador todas las noches. Pero para mí está sobrevalorado. Y yo cuando hablo de valores, ya no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de boxeo. Y en el boxeo México ha tenido realmente personajes legendarios de primer nivel, verdaderos campeones del mundo, boxeadores que cotizan entre los mejores de la historia dentro de su división, ídolos también de los aficionados, ejemplos, no ejemplos, porque también obviamente, pues, algunas historias de esos boxeadores, el Púas Olivares, el propio Julio César Chávez, se han visto a veces mezclados por temas que no son lo correcto o no son lo deportivamente hablando como tendrían que ser, pero aún así han subsistido y han sido grandes figuras. Y han sido parte también, Jorge, de nuestra propia cultura popular. Es decir, uno ve a lo que provocó Julio César Chávez, fue realmente increíble. El Canelo es un gran boxeador, indudablemente. Para mí, uno de los mejores de esta época. Pero cuando a la gente tú le dices, y Lalo me va a entender, a lo mejor me entiende en ese sentido, que el mejor libra por libra es el boxeador que reúne más condiciones boxísticas, a lo mejor el Canelo no puede ser el número uno libra por libra, puede ser el que más venda, el que más genere, el que más cinturones ha ganado, el que ha logrado ir de un peso Pero a otro. entonces, ¿quién sería hoy el mejor libra por libra? Es que bueno, tampoco hay mucho, ¿eh? Para mí, Terence Crawford. No, hombre. Que lo vamos a ver este fin de semana. No le llega, no le llega. Pero y no tiene los triunfos de Canelo, ¿no? Yo sí creo que Canelo es el mejor hoy, y lo es de 2 o 3 años a la fecha, yo no tengo la menor duda, pero sí coincido contigo que si ya lo comparamos históricamente con Chávez, con Salvador Sánchez, para no ir tan lejos, no le llega ni a Márquez. No. O sea, lo que Márquez hizo con Pacquiao, que le ganó 4 veces, una oficialmente, una empatada oficialmente y 2 derrotas oficialmente, pero que las ganó las otras que no fueron victorias oficiales para él. Yo creo que eso coloca a Márquez muy por encima.
y aquí tengo que reclamar algo, ¿no? Ustedes decían, es el mejor boxeador de todos los tiempos, Pacquiao, es el mejor boxeador de este planeta, y yo le decía a Márquez, no te preocupes, tú eres el mejor boxeador entonces de la Vía Láctea, porque te chingaste a Pacquiao. Y Pacquiao es muy bueno, pero no llega tampoco a esos niveles, ¿eh? No llega al nivel de Robinson. Para mí, no Pacquiao es llega uno de a los Chávez. mejores 5 de la historia. Para mí, Pacquiao es uno de los mejores 5 de la hombre. historia. Por la manera, No. tú estás olvidando, Lalo, que llevó su talento por 8 categorías diferentes. Y eso no te hace mejor, ¿eh? Porque si no, el mejor de aquí sería el Travieso, que fue 5 veces campeón. No, estoy de acuerdo. Y está lejos de serlo, y siendo un extraordinario boxeador. Y era una combinación en su momento, Pacquiao, de velocidad y de puntería, de movimiento en el ring. Realmente para mí fue un boxeador que... Pero bueno, Márquez le ganó 4 veces. No, está muy bien. Fueron peleas muy competitivas, ¿eh? Muy claro. competitivas. Y tú sabes muy bien que el último knockout de Márquez sobre Pacquiao fue realmente... el knockout lo provoca más Pacquiao que Márquez. El knockout perfecto. Porque además lo derriba en el tercer round con el mismo derechazo. Sí. Ahí pero está la imagen. Al final Pacquiao porque muchos decían es que fue chiripada, no, de chiripada no se gana. No, Márquez, muchos decían iba perdiendo la pelea, no iba perdiendo la pelea, la he visto a lo mejor 20,000 veces y no. No, y hay que reconocer que para mí Márquez es uno de los más grandes contragolpeadores en la historia del boxeo. Era un maestro del contragolpe. Atacando también. Y atacando también, pero Márquez era tan fantástico que aún cayendo a la lona, porque yo lo vi varias veces en la lona, regresaba de la lona, tomaba el tiempo que necesitaba para recuperarse, regresaba de la lona y regresaba en una forma muy competitiva y le daba vuelta a las peleas. Pero volvamos a lo del Canelo. A mí me intriga saber esto. Para ti, Lalo, el mejor libra por libra, por lo menos para mí, tiene que ser el boxeador que mejor ataque, que mejor se defienda, que mejor camine el ring, que mejor tire los golpes en ángulo, que mejor pelee contra las sogas, que mejor contragolpee, que tenga más pegada, que tenga más aguante, que tenga el paquete completo. ¿A ti te parece que Saúl el Canelo Álvarez tiene el paquete completo? Sí, seguro. Seguro, hace bien todo. Bueno, lo han cortado, y te digo algo, le hace bien todo. ¿Contra qué rivales, Lalo? ¿Contra qué rivales hace todo bien? Pues con los ¿Contra qué rivales? Bueno, con los que yo también soy crítico del Canelo, O sea, y lo he dicho 1000 veces. Está años luz de Chávez. Está muy lejos de Sal Sánchez. Está muy lejos. Y luego hay un problema muy grave, Lalo y yo para mí el problema de Canelo es que su entrenador lo postula o lo autoproclama como el mejor boxeador, y eso creo que le quita bonos en lugar de darle, porque el Cuyo Hernández nunca dijo tengo al mejor del mundo, Rubén Olivares o Carlos Zárate, que lo fue, o Cristóbal Rosas nunca dijo tengo al mejor del mundo, Sal Sánchez, que en algún momento lo fue. Entonces, aquí me parece que es un tema de simpatía, es un tema de antipatía, es un tema de televisión, es un tema de televisión que se creó por lo que tú señalaste muy bien, y puntualmente, y me da gusto que lo digas, porque apoyaban a Chávez Jr. y acá apoyaban al Canelo. Acá en paz descanse, el doctor decía el nuevo ídolo, le decía no doctor, no es ídolo todavía, ídolo Olivares, este chavo va bien, pero no es ídolo. Y te voy a compartir la primera narración de Canelo que yo hice sin conocerlo en Polanco. Y ahí con Finito López le digo, este chavo tiene para ser campeón del mundo, hace cosas que no es sencillo hacerlo a los 18 años que acababa de cumplir en ese momento. Ahí está el video, te lo voy a compartir con mucho gusto. No, seguramente. Porque así fue. Así surgió. Y yo sí creo que es buen boxeador, pero hoy es el mejor. Ya en la historia, bueno, para mí no está en los 10 de la historia de México. ¿Acaso habrá entrado ya a los 20? No, yo sí lo pongo ahí cerca en la historia de los 10 mejores de México, pero no lo pongo hoy en día como el mejor del mundo libra por libra. Y entiendo también, Lalo y Jorge, que hoy hay mucha necesidad de estas nuevas generaciones de que lo que yo veo es lo mejor y punto. Es decir, si ellos no vieron, ellos son capaces de decir que Messi es mucho mejor que Pelé. Y no son capaces realmente de, porque además el video que existe, sí hay video, pero tampoco hay
demasiado, como existe hoy. Hoy a Messi se le ve por arriba, por abajo, igual que a Cristiano Ronaldo y en todas partes, pero Pelé era tan buen jugador o mejor jugador que Messi y que Cristiano Ronaldo juntos. Y las generaciones están muy ávidas, tienen demasiada prisa en decir lo que yo veo es lo mejor del mundo. El otro día veía un chico que decía, ¿saben qué? El domingo de la semana pasada, un Twitter, hay que cambiarle el nombre al Autódromo Armando Rodríguez y ponerle Autódromo Sergio Checo Pérez. Hazme el favor. Ese muchacho no sabe ni quién fue Pedro Rodríguez. Y Ricardo. No sabe la labor de los hermanos Rodríguez. No sabe. Y era un periodista, joven, ni siquiera, bueno, alguien de la sociedad puede decir lo que quisiera, no hay ningún problema. Pero era un muchacho, un periodista como nosotros, que tenemos cierta, pues yo diría cierta responsabilidad al decir las cosas. No, mucha responsabilidad. Oye, Jorge, David, aquí sí yo nada más puntualizar algo. Yo creo que hoy es más opinativo que de dato, de conocimiento, para que tu opinión tenga más sustento. O sea, hoy es más de percepción, es que me gusta, es que no me gusta, es que porque el Canelo, que porque el otro. Pero yo te digo, Canelo ejecuta bien el jab, lo ejecuta muy bien. El derechazo lo hace muy bien. Y podemos hacer una radiografía boxística y te digo, lo hace bien. Y mira, paradójicamente a mí no me gusta su estilo. No me gusta porque en mi opinión pelea demasiado erguido, no parece mexicano cuando contraataca. No. Más bien yo cuando, ahí lo digo en esa crónica, parece un irlandés pecoso, sí. No parece un mexicano. Pero es muy buen boxeador y lo podemos analizar así punto por punto y yo creo que es muy completo. Hoy es el mejor en mi punto de vista. Lejos, muy lejos de Julio César Chávez. Está lejos muy lejos de los muy grandes. Lejos de no, bueno, Sánchez. Con Salvador Sánchez. El otro día me decía José Ramón, José Ramón, que ha visto boxeo, me decía, no, fíjate Pero sí sabe de box. No sé si sepa de boxeo. Inventaron el gancho derecho al hígado, Pero lo dice juro. José Ramón, dice José Ramón, que el Canelo ya es mejor que Rubén Olivares. No, bueno. Hazme favor, yo decía, pero, y incluso José Ramón es de la vieja guardia, igual lo dijo para llevarme la contra a mí con el tema del Canelo, pero yo me he dado la tarea de ver muchos videos de Rubén Olivares, era un maestro boxeando, y ese sí boxeaba con el estilo mexicano y tenía todo, tenía golpes a las zonas blandas, tenía defensa, tenía ataque, tenía fortaleza, brincaba sobre las puntas de los pies, boxeaba de manera maravillosa Rubén Olivares, y eso que decían que salía con algunos pulques de por medio de la cantina para boxear, veces. ¿No? A medio gas, sí. Pero aún así lo hacía de forma maravillosa, pero no, está muy lejos. El carisma, Carlos la Zárate. Simpatía, el don de gente. Carlos Zárate, otro. No, lo que hacía Zárate, lo que hacía Finito López. Chávez, ¿no? Ricardo López, que ahora le quitan méritos a Finito, es que a quién le ganó, pues es que le ganas a los que hay, ¿no? Porque yo siempre pongo este ejemplo burdo y digo, es que no es que Canelo va a San Diego, donde vive, y dice, de este barco, tráiganme este morenazo que está muy fuerte y lo quiero ver. No es así. No. Y son los organismos del boxeo. Para mí el problema, si en el fútbol está en los directivos, en el boxeo doblemente está en los directivos. Y hoy para mí es abominable, David. Hay una convención en curso del Consejo Mundial de Boxeo y hay un boxeador que está tendido en una cama de hospital sin saber si va a vivir, cómo va a vivir. Y hay otro boxeador de hace un año, mayo del 2020, el gallo Felipe Orucuta, que está inmóvil en su casa y que nadie se hace cargo de él. Esto para mí es lo más abominable que puede haber en el boxeo. No le interesa a los directivos del boxeo cuidar el boxeo. No. Y lo tengo documentado además por médico, el doctor Martos, que me hizo favor de compartirme un muestreo muy profesional de 400 peleas, en donde se demuestra que el pesaje un día antes es lo peor que le ha sucedido al boxeo, porque lucran con eso los directivos del boxeo, los entrenadores, los promotores, los representantes. Voy a deshidratar a David Faitelson al máximo para que pese 55 kilos, pero con 30 horas lo rehidrato y entonces le va a dar en la madre a Jorge Murrieta
porque va a De sacar acuerdo. ventaja. Y desde entonces, documentado, David, O sea, eso es peor, me extraña Lalo, que no se diga. es Desde peor, Lalo, que entonces lo hay que más hacían muertos, antes, que lo que hacían antes cuando los pesaban por la mañana del sábado. Había menos muertos porque era peso real. Está documentado, ¿eh? Ni De siquiera es acuerdo, una no, opinión. de acuerdo, era un peso real, ahora llegan al día siguiente intentan, porque no van a recuperarse, obviamente, intentan recuperarse y eso puede resultar hasta contraproducente, porque suben más pesados, pero ¿Te ha están tocado igualmente ver? deshidratados. ¿Te ha tocado ver chavos que dan el peso y se desmayan, David? Sí. Y De lo acuerdo, primero que hacen es tomar agua. Pero, a ver, Lalo, yo defiendo mucho y yo cada vez que veo la política de algunos medios, sobre todo, digamos, el periódico El País de España, que no publica nada de boxeo, porque cree que para la época que vive nuestra humanidad, el boxeo no es un deporte que deba seguir en curso, no es un boxeo, no, vamos, es una actividad muy primitiva, dos seres humanos dándose de golpes, pero se supone que para eso están los dirigentes del boxeo, para tratar de cuidar. Pero Eso hemos es. visto cómo hay una cuestión que se ha degenerado. Y lo hemos visto con, por ejemplo, el crecimiento de la UFC. Irónicamente, la UFC, que parece más violenta, hay menos accidentes o incidentes en la UFC porque los golpes son tan rápidos y la paran. En el boxeo, el daño te lo pueden hacer en el round 2 y te siguen haciendo daño hasta el round 12 y tu cabeza sigue recibiendo los golpes y al final eso se puede significar en algún tipo de daño de orden cerebral. A lo que voy es que hoy los promotores quieren sangre. Los chicos cuando van, yo he visto a los chicos jóvenes, cuando van a ver una pelea de boxeo, no admiran absolutamente nada más que un knockout. Ver al tipo caer sobre la lona, verlo sangrando, verlo realmente sufriendo. Eso es Pero lo que ¿quién quiere les ver hoy la enseña televisión. eso, David? ¿Quién les enseña si en las Violencia. crónicas, Sí. y si en las crónicas, pues ya no está Andere que te explicaba, o Sonia Alarcón, o Álvarez Briones? Pero Lalo, también hay que entender una cosa, Lalo, las generaciones son mucho más violentas. Tuve los juegos que hoy Sí, de yo acuerdo. veo a mis sobrinos juegan, Pues yo por te lo venía en menos la casa. explicar lo que está No, pero sucediendo, un no, chico de no 9, es de 10 que se años, cae y ya se cayó. y 9, nada 10 más, años ¿no? jugando un juego donde hay que cortarle la cabeza al oponente. Sí, sí, Bueno, Terrible, terrible. David, tendremos segunda parte. Se nos acaba el tiempo, mi querido David. Hace una charla deliciosa. Sin desperdicio. Pero queremos segunda parte, David. Por supuesto que sí, la pasé muy bien y cuando ustedes me inviten, Jorge, y además platicar contigo, con Lalo, un hombre que conozco mucho, al que le aprendí muchísimo, un verdadero maestro gracias. en el periodismo, en el boxeo, por supuesto, siempre un personaje al que yo siempre he reconocido como uno de los grandes hombres en nuestra industria y en esta profesión. Así que con muchísimo gusto, Jorge y Lalo, estoy a la orden. Gracias, David. Y recordarle al público que se suscriba al canal, que toque la campana y que David Faitelson es un muy buen hombre, es un tipo noble. A veces pierde los estribos, pero de verdad, por lo poco que te conozco, David, y por las referencias que tengo de ti, eres un ser humano de primera. Muchas gracias, David. Un abrazo, Jorge. Un abrazo también para ti, Lalo Camarena. Que estén muy bien. Saludos para todos. Un abrazo, David. Gracias, felicidades y sobre todo con el orgullo que digas que no practicas la autocensura. Eso vale doble. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, David. Hasta luego. Pásenla muy bien. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón. Fácil, rápido y seguro.